gobierno de Wilmar Delgado le da el tate quieto a los carruseles de pensiones. ¿Cuál es la denuncia que trae usted, Fernando? Pues básicamente, Oscar, es una reivindicación con el buen gobierno, con las buenas costumbres en el ejercicio del poder. Había una práctica indebida a raíz de este proceso de liquidación del Seguro Social y la conversión en Colpensiones, la nueva entidad del Estado que se encarga de los pensionados en Colombia. Se dio una etapa de transición, que es obvio, y hay un desorden administrativo y los procesos no aparecen y los reconocimientos y pagos de pensiones sufren un trauma. Pues bueno, ese periodo de transición que llama compartibilidad, en que la gobernación le dice al antiguo Seguro Social, hoy Colpensiones, le dice, esta pensión le corresponde a usted, y ellos tenían que emitir una resolución reconociéndola para seguir pagando. Eso lo aprovecharon los pensionados y siguieron cobrando las dos pensiones, calladitos. Cobraban por un lado a la gobernación y por otro lado le cobraban a Colpensiones. A uno le enseñan que lo que no es de uno no se puede tocar. Eso no era delito hasta el momento en que ellos dispusieron de esos dineros. Cuando usted se usufructúa de un bien ajeno por error o por caso fortuito, como sucedió en este asunto, pues ya hay un delito, hay dolo, hay la intención de hacer algo indebido. Estamos hablando de cuántos pensionados y estamos hablando de cuánto dinero alcanzó a cobrarse de esta manera. 143 pensionados y el cálculo mínimo que se ha hecho sin indemnizaciones son de 1.500 millones de pesos. Hasta el momento, pues a ellos se les advirtió, cuando ellos iban a la gobernación, que se les hizo el reclamo administrativamente, muy altaneros iban y decían, hagan lo que les dé la gana porque es que ustedes roban más que nosotros. Entonces fue cuando nos los trasladan a jurídica, y en ese caso, como asesor del gobernador en jurídica, yo debo tomar una decisión. Entonces yo lo que hago es hacer un requerimiento prejudicial antes de irme a la fiscalía y denunciarlos por un delito, que el delito es el que contempla el artículo 252 del Código Penal, que llama aprovechamiento por error ajeno y caso fortuito. Y les dije, hombre, a esta edad, la suya o la mía, terminar uno encarcelado es una vergüenza. Lleguemos a un acuerdo. A los 3 días ya había gente llevando en efectivo y otros haciendo acuerdos de pago. Pero los 1.500, son 1.500 pensionados, todos están haciendo la misma práctica. 143. Están todos con la misma práctica. La misma práctica. Ahora, que sí les llegó como caído del cielo, pues sí, eso llegó, pero eso no se toca. Eso no puede tocar. En el momento en que se tocó ya se configura un delito. Entonces hicieron los acuerdos de pago y al momento, un mes después, mes y medio después de haber hecho ese requerimiento prejudicial, Oscar, ya hemos recuperado 600 millones. O sea que nos quedan por recuperar 400 y quedan pendientes las indemnizaciones. Pero hay más casos que van a aparecer. Hay más casos y puede haber en otro tipo de situaciones. Sí, en la medida en que se vaya analizando la base de datos y los ingresos que estos pensionados han tenido por parte de Colpensiones y la gobernación, y se cruce la información, van a surgir más casos de esta misma naturaleza. Los pensionados que no devuelven los recursos, ¿qué les puede pasar? Van para la fiscalía, una denuncia. Nosotros tenemos que instaurar, por obligación me corresponde a mí o a quien delegue el gobernador o el departamento administrativo jurídico, instaurar la denuncia en fiscalía, se inicia la investigación, y este es un delito que dice que quien se apropia de un bien ajeno por error o por caso fortuito tiene una pena contemplada entre los 16 y los 54 meses. O sea que no era un error y ellos estaban conscientes del error que hubo, sí, y se aprovecharon. Se gastaron la plata que no era de ellos. Eso que con la plata el gringo no se puede tocar si es que el gringo no, como dicen popularmente, no da la bendición. Fernando Ortiz Alvear, a Luis Sebastián está este caso de las pensiones, pero ustedes están en una lucha por recuperar otros recursos. ¿Qué otros casos tenemos de otras dependencias, de otro tipo de fórmulas, por llamarlas así, entre comillas, para usufructuar dineros públicos? Pues Oscar, permítame, yo le adelanto a usted algo que todavía no hemos hecho público, pero que va a ser una gran noticia, porque mire, en el periodismo yo creo que estas buenas noticias ya no calan, porque la gente se enseñó a ver circular noticias morbosas, de sangre, de lágrimas, de muerte. Este país. Pornomiseria. Pornomiseria. Viene una noticia muy interesante, que es la recuperación de 8.000 millones de pesos que estaban muertos, durmiendo el sueño de los justos en los despachos judiciales, en juzgados y en los tribunales, que no habían sido reclamados. Por ejemplo, a la gobernación la embargaban. Y los juzgados, por lo general, se van más allá del monto de lo adeudado. Y embargan y retienen otros dineros que están por fuera del embargo. Esas platas estaban allá y eso prescribe.
si la gobernación no la reclama a tiempo, esos dineros quedan en las arcas del sistema judicial. Y son 8.000 millones de pesos. 8.000 millones para ahora, pero yo no me atrevo a darle la cifra, pero es una cifra descomunal, lo que en los últimos 12, 15 años la gobernación, hay para un medio plan de desarrollo en los juzgados y en los tribunales del Valle y de Cali. ¿Y por qué no se había cobrado esos recursos, Fernando? Porque se llegó a una desidia tal, una falta de compromiso, la gobernación entró en una etapa de decadencia total. Ahí no hay sentido de pertenencia. El gobierno del doctor Weimar Delgado recibió una gobernación anacrónica, que yo diría caduca ya, que reclama urgentemente una reorganización. Entonces a nadie le preocupaba que pierda el gobierno, nadie le preocupa. Pero nosotros sí somos muy conscientes. Yo, por ejemplo, soy respetuoso de la institucionalidad, quiero mucho la institucionalidad y la democracia, y por eso hay que hacer estos esfuerzos, aún a costa de la propia integridad, de recuperar esos recursos. Otros casos que estén ahí ya trabajando en la área jurídica de la gobernación. Pues los casos que nos correspondió en la jurídica de la Secretaría de Educación, que fue el desmonte del cartel de abogados, que dejaron acumular 3.500 tutelas para volver esas tutelas mandatos de pago de los jueces y los magistrados. Resulta que esos son más de 220.000 millones de pesos que logramos desmontar y poner otra vez en circulación en el sistema judicial. Pero está volviéndose a... Eso era como un carrusel de... Carrusel, sí. El modus operandi de estas mafias, y son peajes que hay al interior de la administración, que muchos de ellos fueron desmontados por este gobierno de Weimar Delgado, es que usted presentaba un derecho de petición y no se lo resolvían, como manda la ley. Entonces, usted tiene derecho a presentar una tutela, por ejemplo, derechos de petición de información, Óscar, petición de información sobre la situación de unas prestaciones sociales que valen 15 millones, no se las contestan, resulta que eso se vuelve una tutela, la tutela se vuelve un desacato y el juez ordena arresto del gobernador o de la secretaria de Educación o de los funcionarios subalternos. Y ya eso se vuelve un problema mayor, porque es que el juez pide que se resuelva el derecho de petición de fondo y la tutela. Al resolverse de fondo tiene que haber orden de pago, y esas platas muchas veces no dependen de la gobernación, esas platas de prestación. ¿Los mismos abogados de la gobernación están demandando a la gobernación? Sí, había uno. Para ganarse ganaban por parte y parte. Yo descubrí en el computador de uno de los abogados, la tutela con que encarcelaron al gobernador Weimar un día, se la descubrió un abogado. Y ese abogado llevaba años trabajando ahí con gente de afuera. Eso lo tiene la Fiscalía, lo tiene la Procuraduría. No sé por qué razón eso no ha tenido un trámite ágil y eficaz, porque es que a mí me preocupa que las cosas se descubran, los delitos se pongan en conocimiento público y de las autoridades y no haya una solución pronta. Bueno, Fernando, pues le seguimos la pista a usted y a la oficina jurídica de la gobernación, porque vemos que están dando unos golpes importantes para favorecer sobre todo el patrimonio de los vallecaucanos. Yo, Óscar, la única reflexión final que hago de todo esto es que uno actúa de acuerdo a como lo han educado. En la casa las cosas elementales de la ética, de la moral, sirven para hacer ley en la vida. Y lo que no es de uno, no es de uno. Y lo que es de todo hay que defenderlo con mayor rigurosidad que si fuera de uno. Mucha suerte en esa labor. No, a ti, Óscar, por al menos tener un eco, tener quien sí entienda de que las cosas buenas, las buenas gestiones también merecen divulgación. Con mucho gusto y mucha suerte. Hasta siempre, Óscar. Calive, caliescribe.com